El departamento en el viejo edificio de la calle Humboldt era la última parada de una larga huida. Para Sofía, representaba un nuevo comienzo lejos de un divorcio amargo y deudas que asfixiaban. Para Lucía, de 5 años, era un laberinto de puertas misteriosas y rincones polvorientos donde esconder sus juguetes. La primera noche, mientras desempacaban lo mínimo, el silencio del lugar ya les pareció denso, cargado con el suspiro de muebles ajenos y pisadas de inquilinos pasados. Sofía, agotada, acostó a Lucía en su nuevo cuarto, decorado con un póster de mariposas que intentaba darle calidez. «Duerme, cielo, mañana exploramos», dijo besando su frente. «Mamá, ¿quién es la niña del pasillo?», preguntó Lucía, con esa naturalidad infantil que parte el alma. Sofía, con el corazón dando un vuelco, miró hacia la puerta abierta. El pasillo, largo y mal iluminado, estaba vacío. «No hay nadie, Lucía, es solo la imaginación». Pero al apagar la luz y caminar hacia su habitación, Sofía juró sentir un cambio de temperatura. Una corriente gélida que venía de ese mismo pasillo y el leve olor a talco y humedad como de ropa guardada por décadas. Los incidentes comenzaron de forma sutil, casi descartable. Un osito de peluche que Sofía estaba segura de haber dejado en el sofá apareció al pie del pasillo. La muñeca de Lucía, la de ojos que se cierran, fue encontrada sentada frente a la pared del fondo, su mirada de plástico fija en la puerta del closet. «Es mi nueva amiga, mamá», explicaba Lucía cada mañana. «Juega al escondite, pero solo sale de noche». Sofía atribuyó todo al estrés de la mudanza y a la imaginación hiperactiva de su hija. Hasta la tercera noche, cuando se despertó con sed y al pasar por el pasillo, escuchó claramente una risa infantil, aguda y cristalina, que venía de la habitación de Lucía. Corrió y encontró a su hija profundamente dormida, pero en el aire flotaba ese olor a talco, más intenso, y una sensación de presencia densa, como si alguien se hubiera levantado rápidamente de la cama al escucharla llegar. Al día siguiente, en la guardería, la maestra comentó: «Lucía no para de hablar de su amiga Elena. Dice que vive en las paredes». Sofía sintió un frío en la nuca. No conocían a nadie llamado Elena en la ciudad. Esa tarde, revisando los papeles del contrato de alquiler, encontró una nota escrita a mano por el casero anterior. «A veces la casa susurra, no le hagas caso». La paranoia se instaló. Sofía, decidida a recuperar el control, compró una cámara de seguridad económica. La instaló en el estante del pasillo, apuntando hacia la puerta de Lucía. «Es para ver si te levantas a buscar agua, cariño», le mintió. Esa noche, Sofía revisó la transmisión en su tablet desde su cama. Las primeras horas fueron de una quietud absoluta, hasta que, cerca de la 1:17 a.m., la puerta del cuarto de Lucía se abrió lentamente. La niña, sonámbula, salió al pasillo, pero no estaba sola. Una figura más baja, translúcida y con un vestido antiguo, salió detrás de ella. Era una niña, de facciones borrosas pero con una tristeza palpable. Tomó de la mano a Lucía y la guió hasta la pared del fondo del pasillo. Allí, la figura espectral señaló un punto específico, justo donde el empapelado tenía una leve rasgadura. Luego, se desvaneció. Lucía, todavía dormida, volvió a su cama. Sofía, temblando y con lágrimas en los ojos, corrió al pasillo. Al acercarse a la pared señalada, el olor a talco era abrumador. Presionó la zona. Un trozo de yeso se dio con un crujido seco, revelando un pequeño hueco oculto. Dentro, encontró un fajo de recortes de periódico amarillentos y una muñeca de trapo hecha jirones. El titular de uno de los recortes la dejó sin aliento. «Desaparición de Elena Mendoza, 7. Conmociona al barrio. Búsqueda infructuosa tras 40 días». Sentada en el suelo del pasillo, a la tenue luz del amanecer, Sofía devoró los recortes con ojos desorbitados. Elena Mendoza había desaparecido camino a la escuela un octubre de 1978. La última persona que la vio fue el lechero. La investigación se estancó, la familia se mudó, el caso se cerró, pero alguien había guardado estos recortes, meticulosamente recortados y escondidos en la pared. La muñeca de trapo,
hecha de un vestido de cuadros, tenía el hilo del pelo descolorido y un ojo perdido. Sofía la sostuvo y un escalofrío paralizante le subió por el brazo. Vio flashes, un pasillo, este mismo, una mano grande cubriendo una boca pequeña, el sonido de una puerta al cerrarse. Dejó caer la muñeca como si quemara. Lucía apareció en la puerta de su habitación, aún soñolienta. «Mamá, Elena dice que ya encontraste sus cosas, que ahora puedes ayudarla a encontrar el camino a casa». Su voz era la de Lucía, pero la cadencia, la elección de palabras, era de otra época. Sofía, luchando contra el pánico, abrazó a su hija. «¿Dónde está su casa, cariño?». Lucía señaló la pared opuesta a la del escondite. «Allá, pero está oscuro, y el señor de la risa fea no la deja salir». Esa tarde, Sofía investigó en internet. Descubrió que el edificio había sido convertido en departamentos en los 80. El dueño anterior, un hombre llamado Benjamín Rojas, había vivido aquí solo hasta su muerte hacía una década. En un foro local, un usuario mayor comentó: «El viejo Rojas era raro, le gustaban demasiado los niños, pero en esa época nadie decía nada». La presencia se volvió audaz. Las noches ya no eran de susurros, sino de actividad. Los muebles se arrastraban centímetros, las luces parpadeaban en secuencias y el frío en el pasillo era polar, invadiendo las habitaciones. Lo peor era Lucía, pasaba horas susurrando al rincón de su cuarto, jugando a la rayuela con reglas que solo ella entendía. A veces, en medio de una frase, su voz cambiaba. Se volvía más formal, con un deje de tristeza antigua. «Mamá, ¿por qué los grandes hacen daño y luego lo esconden?», preguntó una vez, mientras coloreaba un sol negro. Sofía supo que no era Lucía quien preguntaba. Ella, impulsada por un instinto maternal que ahora se extendía a dos niñas, una viva, una muerta, comenzó a hablar en voz alta en el pasillo. «Elena, sé que estás aquí, sé que tienes miedo. Yo también, pero no puedes quedarte con Lucía. Ella no es tu reemplazo». La única respuesta fue un incremento del olor a talco y un juguete que se estrelló contra la pared. Esa noche, Sofía soñó. Soñó con Elena, no como un fantasma, sino como una niña de carne y hueso, corriendo por el pasillo, perseguida por una sombra alta que olía a tabaco y leche agria. La sombra la alcanzó frente a la pared del fondo. Sofía se despertó gritando con una certeza férrea. El secreto no estaba solo en los recortes. Estaba en la pared, donde Elena había señalado. Al día siguiente, Sofía tomó un martillo, con Lucía segura en casa de una vecina, a quien inventó una excusa sobre plagas. Se enfrentó a la pared del pasillo. Cada golpe resonaba como un latido en la casa. El yeso se desmoronó, revelando listones de madera, y detrás un vacío oscuro. Un aire viciado y frío salió del agujero. Con una linterna iluminó el interior. No era solo un hueco para recortes, era un espacio entre paredes, lo suficientemente grande para que un niño pequeño se escondiera o fuera escondido. Allí, en el suelo de polvo y telarañas, había más pruebas: un zapato escolar pequeño y polvoriento, una cinta para el pelo descolorida y, lo más horripilante, unos pequeños huesos. Dedos, Sofía lo supo al instante, envueltos en un pañuelo. El asesino no solo la había matado, la había emparedado. Sofía retrocedió, náuseas subiéndole por la garganta. En ese momento, todas las luces de la casa parpadearon y se apagaron. En la penumbra del pasillo, la figura de Elena se materializó con una claridad aterradora. Ya no era translúcida, sino casi sólida. Sus ojos, profundos y tristes, miraban directamente a Sofía. Abrió la boca y la voz de Lucía, pero desdoblada y con eco, salió de ella. «Él me puso aquí, para que nunca me encontraran. Ahora tú me encontraste. Ahora puedo quedarme». Detrás de Sofía, la puerta de entrada se cerró de golpe con un sonido final. El pasillo detrás de Elena comenzó a estirarse, alargándose hacia una oscuridad infinita, mientras la puerta de la habitación de Lucía, al otro extremo, se alejaba a una velocidad imposible. El pánico quiso ahogarla, pero Sofía clavó los talones en el suelo, que parecía estirarse. Jaló a Lucía contra su cuerpo, sintiendo el temblor de la niña. Al frente, la figura de Elena avanzaba.
no con malicia, sino con una desesperación infinita. El pasillo era su prisión y su trampa, y ahora quería compañía. «No», gritó Sofía, y su voz no sonó a miedo, sino a una autoridad férrea que ni ella misma sabía tener. Dejó de retroceder. Se plantó. «No te puedes quedar con ella». La figura de Elena se detuvo, su silueta parpadeante. La voz de Lucía, prestada, salió de ella. «Estoy tan sola». Esa queja, cargada de décadas de abandono, le partió el corazón a Sofía. Ahí vio no a un monstruo, sino a una víctima. Respiró hondo. «Lo sé, Elena. Sé que estás sola. Y sé lo que te hicieron. Pero Lucía no es tuya. Yo sí puedo ayudarte. No a quedarte, sino a quedarte en paz». Extendió una mano temblorosa, no hacia la niña fantasma, sino hacia el espacio que ocupaba. «Prometo que quien te hizo esto pagará. Prometo que el mundo sabrá tu nombre. Pero para eso necesito que nos dejes salir. Necesito que confíes en mí». El pasillo gimió. Las paredes parecieron contener la respiración. La sombra de Elena vaciló y por un instante Sofía vio a la niña de los recortes con su vestido y su miedo original. La oscuridad infinita a sus espaldas comenzó a contraerse como un resorte volviendo a su lugar. La mañana siguiente encontró a Sofía en la comisaría con los huesos diminutos y los recortes sellados en bolsas de evidencia. Su historia, al principio recibida con escepticismo, se tornó en urgente cuando la antropóloga forense confirmó que los restos correspondían a una niña de unos 7 años, con décadas de antigüedad. Los recortes llevaron al archivo del caso de Elena Mendoza. La pista del compartimento secreto y la conexión con Benjamín Rojas, el antiguo dueño ya fallecido, no servía para un juicio penal, pero sí para la justicia histórica. Sofía, con una determinación de acero, contactó a la prensa. La historia de la niña emparedada de la calle Humboldt fue portada. El escándalo fue tal que reabrieron el caso como homicidio. Aunque el asesino estaba muerto, la vergüenza pública cayó sobre su apellido, sobre su familia que quizás supo algo y cayó. En el día de la declaración oficial, Sofía juró ante un juez lo que había visto y encontrado. Al salir del tribunal, bajo la lluvia, vio por un segundo, entre la multitud, la figura de una niña con un vestido limpio, mirando el edificio de la corte. No había tristeza en su rostro, sino atención. Sofía asintió levemente. «Lo estoy haciendo», pensó. Esa noche, en el departamento, el aire por primera vez no olía a talco, sino a tierra mojada después de la tormenta. La paz no llegó de golpe, sino como la lenta disolución de una niebla. Las noches fueron quietas, el pasillo permaneció a su longitud normal y el frío se retiró. Una semana después del veredicto público, Lucía despertó a Sofía tirando de su pijama. «Mamá, Elena está aquí, quiere decir adiós». Sofía, con el corazón encogido, siguió a su hija al pasillo. No había terror ahora, solo una quietud solemne. Junto a la pared reparada, donde una vez estuvo el hueco, el aire se rizó y la forma de Elena se materializó, pero ya no era una sombra angustiada. Parecía más sólida, más real, y en sus ojos había una gratitud profunda. Abrió la boca y esta vez fue su propia voz, un susurro de niña de otro tiempo, lo que llenó el aire. «Gracias, mi mamá, ya puede verme». Extendió una mano translúcida y por un instante Sofía sintió el contacto más frío y más ligero que una pluma. Luego, Elena miró a Lucía y sonrió, una sonrisa genuina y libre. Dio media vuelta y caminó hacia el fondo del pasillo, pero en lugar de oscuridad, una luz cálida y dorada, como la de un atardecer, parecía esperarla. Con cada paso, su forma se volvía más brillante, más difusa, hasta fundirse por completo con la luz. El pasillo quedó en silencio. Lucía suspiró, como si se hubiera quitado un peso de encima. Se fue a casa, anunció. Sofía la abrazó, sintiendo una paz que no era triunfal, sino serena y un poco triste. Al día siguiente, la luz del sol entraba por primera vez al fondo del pasillo, iluminando el nuevo yeso. Decidieron quedarse, no por valentía,
sino porque la casa, por fin, solo era una casa, y el único eco que quedaba en el pasillo era el de sus propias risas.